Mindsurf. Transformaciones de la conciencia. Hola y bienvenidos a Transformaciones de la Conciencia. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad junto a investigadores, autores y activistas. Ellos, desde su visión, nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. Concebimos a la mente como un mar y a la armonía como la habilidad de surfear sobre las olas del pensamiento y la emoción. Antes de crear, hay que aprender a surfear la mente. El día de hoy conversamos con Diego Rodolfo Viegas, abogado y licenciado en Antropología Sociocultural por la Universidad Nacional de Rosario, especializado en Antropología Cognitiva y de la Conciencia, docente en la Cátedra Etnografía del Conocimiento en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, profesor invitado en la Maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y titular de la materia Antropología Cultural en la Escuela de Museología de Rosario. Ha efectuado trabajos de campo en comunidades mazatecas y zapotecas de México, junto con chamanes Shipibo-Conibo, lamistas y shuar de la selva amazónica y en la sierra y costa norte del Perú, así como también con sanadores del noroeste argentino. Es vicepresidente y secretario de la Fundación Mesa Verde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindsurf, Transformaciones de la Conciencia. El día de hoy Regina no nos acompaña, pero tenemos a nuestro amigo Oneiros Speculum en su lugar. Estaremos hablando acerca de antropología transpersonal, un tema fascinante con muchas implicaciones, como veremos a lo largo del programa. Y nuestro invitado el día de hoy es Diego Viegas. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sibra? Muy bien. Un gusto, un placer realmente y muy agradecido por esta entrevista. Soy un fiel seguidor de Mindsurf. Muchas gracias. Bueno, para entrar en tema, ¿qué es esto de la antropología transpersonal? Porque seguramente una buena parte de nuestro auditorio está familiarizada con el término psicología transpersonal, psicoterapia transpersonal, experiencias transpersonales, pero quizá llevar este concepto al campo de la antropología no es algo como tan estudiado o tan conocido. ¿Qué puedes platicarnos al respecto? Bueno, sí, efectivamente. De hecho, si bien hoy se conoce como antropología de la conciencia, y es cierto que como una subdisciplina dentro de las diferentes subdisciplinas de este campo tan amplio que es la antropología cultural, eh, existe sobre todo en los Estados Unidos desde hace más de 40 años, pero en América Latina no tiene realmente un desarrollo, por lo menos desde esa institucionalidad o con ese mismo nombre. Y creo que estamos tratando de justamente sentar esas bases, por lo menos en nuestro país, en Argentina, desde nuestra Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario, que es la ciudad donde yo resido. Y desde hace ya varios años estoy a cargo de una cátedra como profesor titular que se llama Etnografía del Conocimiento, sería la antropología en otros países, antropología cognitiva o antropología del conocimiento, donde hemos tratado también de desarrollar la antropología de la conciencia. Pero que a mí me gusta usar el viejo nombre, si bien hoy en día se habla más de antropología de la conciencia. En su momento Charles Loughlin, que es un antropólogo canadiense, que actualmente de unos 82 años, fue uno de los padres, podríamos decir, de la antropología transpersonal. Si tuviésemos que identificar a una madre, también existe una madre de la antropología transpersonal o hoy en día de la conciencia, que fue Edith Turner, nada menos que la mujer del famoso antropólogo simbolista inglés Victor Turner.
Y bueno, ¿por qué? Porque existe además, por supuesto, recién lo mencionaron, una psicología transpersonal que en realidad no se hubiese desarrollado en su momento si no fuese porque tomaron mucho de la etnografía que existía desde los comienzos de la disciplina antropológica. Si bien no todo ese conocimiento etnográfico, todos esos datos y esos informes, podemos calificarlos como antropología transpersonal, porque obviamente no existía y todos sabemos que la antropología en realidad se definió desde el positivismo, desde una mirada evolucionista lineal en sus comienzos. Sin embargo, digamos, toda esa información, toda esa data sirvió, o fue la base, mejor dicho, para la fundación de la psicología transpersonal. Y Charles Loughlin acuñó este término también, asociado a esa psicología transpersonal o integral, etcétera. Ken Wilber, Stanislav Grof, está también la antropología transpersonal. A su vez también diversas derivaciones de la ecología profunda, y a todo ello, a todas esas ramas, inclusive hay una psiquiatría transpersonal. Loughlin, desde Canadá, lo definió como el transpersonalismo, ¿no? Y el transpersonalismo sería un movimiento dentro de las ciencias que busca el reconocimiento de los datos sobre experiencias que en cierto modo van más allá de los límites del ego. Es decir, experiencias de extensión de la identidad, de la personalidad, de la individualidad, a través de diferentes prácticas, podríamos decir, que provocan justamente estados ampliados de la conciencia, o a veces también no solamente prácticas, sino a veces eventualidades o situaciones que llevan también a donde está involucrada, digamos, la conciencia, ¿no? Y por supuesto también este transpersonalismo en general y la antropología transpersonal o de la conciencia en particular, le interesa, digamos, estudiar la conciencia humana en sus diversos estados, también ordinarios y ampliados, tanto a nivel individual como colectivo, desde diferentes perspectivas, histórica, sociocultural, epistemológica, evolutiva también, ¿no es cierto? La evolución de la conciencia y cómo también la epistemología va sufriendo esas transformaciones, simbólica, eh, incluso asociada a lo que podríamos llamar anomalías, que siempre están asociadas a los estados ampliados de la conciencia, o fronteras de la ciencia, donde, bueno, sé que Ibra está muy interesado por ejemplo, el fenómeno ovni o lo que podríamos llamar algunos fenómenos paranormales. Creo que el núcleo está ahí, digamos, lo que hace la antropología de la conciencia es poner los estados ampliados de la conciencia en el eje de su investigación, y ahí Charles Loughlin creo que aporta un concepto fundamental. Loughlin dice, ya en la década de fines de la década del 70, principios de los 80, que hay culturas polifásicas y culturas monofásicas. La cultura polifásica son aquellas que integran, y es muy importante este concepto de integrar, ¿no es cierto? Integran uno o más estados ampliados de la conciencia con la conciencia de vigilia, considerada en el occidente como la única válida o la normal, entre comillas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los tibetanos, que suelen integrar desde muy pequeños, porque su cultura, digamos, promueve esto, digamos, los estados ampliados de conciencia, en este caso a través de la meditación, el sueño, que es también otro estado alternativo, no ordinario de conciencia, en el que nos sumimos todas las noches, y el estado de vigilia. En el caso, por ejemplo, de ciertos pueblos de la Amazonía occidental, sería el trance, por ejemplo, al que se llega a través de la ayahuasca, por ejemplo, una de las tantos enteógenos. Los sueños también, que son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, para el pueblo shuar, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una oniromancia y todo un bagaje cultural relacionado con el tema de los sueños.
y el estado de vigilia. O sea, siempre cuando hablamos de integración, se integran a través de pautas culturales y muy normadas. ¿Eh? Y Occidente, por la razón de que en algún momento de su historia, digamos, aparece esto que es la modernidad, o la modernidad colonialidad, porque esa modernidad se lleva al resto del planeta a través de la colonización primero y actualmente a través de la colonialidad del saber y del poder, eh, solamente valida un estado de conciencia con que es el de vigilia, con un énfasis en el racionalismo y en la logicidad. Y se sospecha, digamos, de todo lo otro, desde la contemplación profunda hasta todo lo que tenga que ver con las emociones, etcétera. Entonces, Laughlin, digamos, introduce este concepto de cultura monofásica, ¿no? Entonces, digamos, como metodología, un antropólogo, si quiere ser transpersonalista, justamente debe abandonar digamos, la metodología tan famosa de, de nuestra disciplina, que es la observación participante, que fue definida con criterios positivistas, ¿no es cierto? Había que el antropólogo hace un recorte de su objeto de estudio y cuando va al campo, digamos, tiene que supuestamente ser neutral, como si eso fuese posible, digamos, tomar distanciamiento de sus sujetos de estudio. Si estamos hablando de rituales, si estamos hablando de estados ampliados de la conciencia, de religiones comparadas y demás, no queda otra que hacer exactamente lo contrario que postuló el positivismo en su momento y acercarse hacia otra metodología que en mi caso yo la he llamado observación involucrante. Es decir, si estamos queremos saber un poco más profundamente qué es, cómo funciona un rito de máscaras, por ejemplo, y bueno, colocarse la máscara y comenzar a danzar junto con nuestros sujetos de estudio, ¿no? Si se trata de un ritual de una ceremonia de ayahuasca, bueno, no visualizarla desde afuera, como se haría seguramente en el siglo XIX, incluso principios del siglo XX, sino involucrarse, es decir, tomar también y participar de la ceremonia junto con los maestros, los chamanes, bueno, lo mismo con las diferentes prácticas de meditación. Estoy introduciéndome de a poco en las prácticas Dzogchen, con un maestro aquí en mi ciudad y también he estado recorriendo Tíbet, Nepal y Bután, el reino de Bután. Y bueno, he podido hacer algunas observaciones, digamos, participantes, en su caso definida desde la vieja metodología positivista y ahora, digamos, tratando de involucrarme de a poquito en lo que es la práctica misma, es decir, ya una observación eh, involucrante, digamos, que también en realidad eh, en general la antropología actual como ciencia social está yendo por ese camino, digamos. Se habla de la antropología existencialista hay diversos términos propuestos por diferentes autores que más o menos, hay un antropólogo español que de hecho es transpersonalista, involucrado mucho con, no son muchos por eso, pero los contamos con los dedos de la mano, por eso este colega español que es Santiago Paviliar, eh, se ha involucrado mucho con el tema del tabaco, por ejemplo, como interesante, que muchas veces no se asocia a lo psicoactivo y sin embargo es una planta psicoactiva que tiene una importancia fundamental desde Norteamérica hasta Tierra del Fuego, o la ha tenido, la tiene todavía, y realmente se ha convertido en un tabaquero, ¿no? Como así también ha participado también en muchísimas ceremonias de ayahuasca en contextos tradicionales, siempre estamos hablando de contextos
originarios, ¿no es cierto?, indígenas. Y en ese sentido, él ha hablado de la antropología o la metodología implicada, creo que dice, antropología implicada, o sea, es muy similar al término que uso yo, involucrante, digamos. De hecho, bueno, se ha hablado de la investigación participante, de la acción investigación participativa, Falsborda, por ejemplo, desde Colombia, o la experimentación radical existencialista, es decir, no solamente, digamos, qué sé yo, si queremos conocer realmente qué siente un pescador en una familia de pescadores, bueno, tenemos que pescar con ellos y aprender, aunque seamos torpes al principio, a pescar, digamos. Sería lo mismo aplicable a cualquier recorte de investigación social, pero digamos en el caso de lo que nos interesa a nosotros, que son los estados ampliados de conciencia, no queda otra que ya es un poco más difícil porque estamos exponiendo nuestra mente y nuestro cuerpo, bueno, ustedes lo saben, muchas veces a situaciones desconocidas, no sabemos qué es lo que puede pasar ahí, depende mucho de las dosis, depende mucho del contexto, el famoso set y setting, y por eso, bueno, en general, lo ideal sería siempre trabajar junto a los que saben que son los maestros, ¿no es cierto?, los que tienen los mapas de la conciencia y que ya van y vienen y manejan esas situaciones alternativas, que son los chamanes, que son los gurúes, los lamas, etcétera, ¿no? Ese sería más o menos, digamos, la aproximación de una disciplina que no deja de ser, una subdisciplina que no deja de ser bastante nueva, aunque dijimos en Estados Unidos tiene más o menos 40 años, pero sigue siendo muy, muy nuevita. Y en Argentina somos los pioneros, ¿no? Allá por 1996 comenzamos con nuestro trabajo de investigación de la ayahuasca y fuimos los primeros, junto con el doctor Néstor Berlanda, que ustedes lo han entrevistado aquí en el canal. Trajimos por primera vez la ayahuasca a la Argentina. Eh, Argentina no es un país amazónico, así que eso no estaba muy en nuestra cultura. En los años, fines de los años 90 o mediados de los años 90 no existía los celulares, no estaban las redes sociales, no había la cantidad de información impresionante que tenemos ahora en Internet. Es muy poco lo que se sabía, había alguna cuestión ahí de nuestro amigo Josep María Fericla dando vuelta por ahí, pero es muy, muy poquito lo que existía. Y tuvimos la gran suerte de conocer a una psicóloga transpersonal justamente de Buenos Aires que trabajaba de vez en cuando con el ayahuasca y a partir de su amistad con Luis Eduardo Luna, un famoso antropólogo colombiano que reside en Florianópolis, en Brasil. Y entonces nuestro grupo, con el doctor Berlanda, que ya veníamos trabajando de 10 años, de una década antes, en otras cuestiones, decidimos que era el momento bueno, hablábamos mucho de los estados ampliados en forma teórica y nunca los habíamos experimentado, nunca los habíamos vivenciado. Así que dijimos, llegó el momento de vivenciarlos. Podríamos haberlo vivenciado en principio con alguna cuestión así quizás artificial, pero quisimos ir hacia lo más originario y natural, si es que puede establecerse algún tipo de diferenciación en ese sentido, y dimos con esta psicóloga y a partir de ahí lo trajimos a la Argentina a Luis Eduardo Luna. Y Luis Eduardo vino con una cantidad importante de ayahuasca, con la que comenzamos a realizar distintas sesiones de autoexperimentación durante 2 años más o menos. Eso dio lugar a que luego comenzamos a escribir nuestro primer libro, que se editó en 2012, el primer libro argentino sobre el tema de la ayahuasca, que salió aquí en Buenos Aires justamente en ese año, 2012, y al poco tiempo, sincronísticamente salió en España un libro de similar título, Ayahuasca, de Claudio Naranjo.
Y bueno, el nuestro, como primer libro argentino sobre el tema, tuvo muy buena repercusión y donde se daba toda una información desde la parte neuroquímica hasta toda la parte etnográfica, que estuvo a mi cargo, por supuesto, la parte histórica, las iglesias ayahuasqueras de Brasil, la parte legal también. Y bueno, y sobre todo en ese libro lo que se publicó fue nuestra estadística de objetivación, que se hizo durante muchos años y calculamos nosotros con alrededor de 3.000 experiencias, ceremonias, con chamanes o sin chamanes, porque en el medio, bueno, una vez que pasada ya la etapa de Luis Eduardo Luna, hicimos nuestro propio viaje a la selva amazónica y tuvimos la gran suerte también de poder contactar con un auténtico chamán, que también fuimos los pioneros en eso. No solo en traer a Argentina por primera vez nos visitaba un auténtico chamán, en este caso Shipibo Conibo, del Amazonas peruano, sino que también efectuamos la primera grabación digital de un canto chamánico, unos ícaros. Hay toda una historia en la antropología acerca de las grabaciones de los cantos chamánicos, incluso recuerdo, creo que Vilmos Diosegui o alguno de estos antropólogos, etnógrafos rusos, habían sido los primeros en grabar algunos cantos siberianos con los viejos, digamos, métodos de grabación de esa época, ¿no es cierto? Las bobinas de alambre eh, y toda esta cuestión. Así que bueno, creo que ahí también nosotros, quizás sin buscarlo, pero hicimos historia también en ese sentido, porque hicimos la primera grabación totalmente digital de un canto, un ícaro amazónico. Y obviamente este chamán se llamaba Antonio Disculpa, Muñoz. disculpa, Diego. Sí, ¿Esa grabación es posible que el público la pueda escuchar en algún lugar o adquirir o en algún DVD, en es, algún disco, no sé? en su momento la teníamos a la venta en DVD, ahora no, pero sí, es posible. Te la voy a acercar, no hay ningún problema, no hay problema. No. Don Órale. Antonio falleció, lamentablemente era viejito ya, hace 2 años, fue nuestro gran amigo, nuestro gran eh, informante, y con él aprendimos mucho, ¿no? Y sobre todo aprendimos a respetar no solamente a la sustancia, sino a lo que yo siempre digo que es el know-how, ¿no? Porque a mis alumnos también les digo en la facultad, no, es interesante conocer sobre la sustancia y sobre... Todo el mundo es experto ahora en la neuroquímica de la sustancia, pero no es la sustancia en sí, es mucho Ujú. más allá que eso. Tiene que ver con el know-how, el conocimiento asociado, que es lo que a mí me preocupa, porque se está perdiendo, ¿no? Y a medida que esta posmodernidad caótica, digamos, avanza y este capitalismo en la nueva fase extractivista, sobre todo somos los latinoamericanos los que padecemos mucho más esta nueva fase, digamos, avanza sobre territorios, talando bosques, destruyendo eh, la vida tradicional de las últimas comunidades que quedan, también está desapareciendo esa otra ciencia, ese otro conocimiento tan válido como nuestro conocimiento científico, solamente distinto, pero, pero tan válido como nuestro conocimiento. Y ahí está, digamos, la esencia de cómo deben manejarse estas sustancias, ¿no? Entonces me parece que hay mucha gente que no se preocupa por esto, o que directamente, bueno, como quien dice, decimos nosotros acá, tiramos la toalla, ya colgamos los guantes, o sea, no vale la pena luchar por algo que irremediablemente va a desaparecer. Ujú. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con esta visión, ¿no? Entonces, creo que así como rescatamos algo de don Antonio, que es uno de aquellos representantes, pero eh, ya no es lo mismo, por ejemplo, los hijos de Antonio, ni los nietos de Antonio, que también los conocemos y tienen relación con nosotros, que este viejo sabio que hasta parecía una persona de, de otro,
de sacada, digamos, de un libro de historia etnográfica, ¿no? Antonio, por ejemplo, tenía el cráneo, digamos, una deformación craneal, que eso hacían los shipibos antiguos, que ya por supuesto ya no lo practican, ¿no? Y así también, por suerte, yo le pude hacer una entrevista muy a fondo, eso está grabado, lo tenemos en video, por suerte, donde le preguntaba mucho acerca de sus ancestros a su vez, ¿no? Los abuelos de don Antonio, los bisabuelos de don Antonio, en la época en que quizás todavía ni siquiera habían llegado los evangélicos norteamericanos. De hecho, Antonio nació en 1940 y todavía no habían llegado los evangelistas eh, cristianos norteamericanos a aquella región. Y hay una anécdota muy jugosa, que es cuando los conoce ya un poquito más siendo muy joven, a los blancos eh, eh, cristianos evangélicos que por supuesto venían de alguna manera intolerantes, como lo son hoy en día también, a borrar, digamos, el conocimiento tradicional, y conoció a don Antonio la Biblia, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Y esta es una anécdota que siempre la cuento a mis alumnos, porque mi materia se llama Antropología del Conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo conoce el hombre? De diversas formas, ¿no? Bueno, la forma de conocimiento tradicional en la selva amazónica es a través de la ayahuasca, por supuesto, y a través de la información proveniente de esta planta considerada maestra, sagrada, etc. Entonces, el conocimiento es en realidad a través de las mismas plantas que se dietan. En realidad es una traducción quizás al español más o menos del samakushi, porque no solamente implica una dieta alimenticia, sino que implica muchas otras cosas. Por ejemplo, un cierto aislamiento social, no se pueden visitar gente, no se pueden hacer fiestas, no se pueden comer picantes, carnes rojas, no se puede tener sexo. Es decir, hay una serie de restricciones que se realizan, por ejemplo, durante 6 meses, por ejemplo, o en la antigüedad mucho más, quizás 1 año, 2 años, manteniendo estas restricciones y consumiendo un extracto de determinada planta o semilla considerada maestra para aprender el chamanismo, ¿no? Y entonces, durante ese periodo no se toma la ayahuasca, ¿no? Simplemente se va tomando la planta que uno eligió. En la selva le dicen los palos, ¿no? Entonces, y eso también se guarda en secreto, porque hay mucha competencia entre chamanes tradicionales y por supuesto seguramente el otro maestro consumió algunos palos que uno no, y entonces bueno, se da toda esa situación de competencia también. Entonces en algún momento se siente la necesidad de tomar ayahuasca, que es la planta maestra visionaria, que es la que permite que afloren las esencias de la planta que uno se ha consustanciado, que la ha estado tomando durante este periodo llamado dieta, o samakushi en Shipio, y supuestamente aparecen como digo yo, me gusta hablar de esencia, parece más racionalista que espíritu, ¿no? Pero bueno, como ustedes quieran llamarle, los espíritus de la planta, la esencia de las plantas. Don Antonio usaba la palabra genio, los genios de las plantas, decía él. Entonces aparecen estos genios, ¿y cómo les aparecen? En forma antropomórfica, les aparece como un persona, decía Antonio, que hablaba más o menos el español, entonces, como un persona, decía, aparece. Pero ¿y cómo lo ve usted, don Antonio? Y hay como persona, dice, con el tari, con la kushma, o sea, con la vestimenta tradicional de los shipibos, y ahí se establece un diálogo, ¿no? Y ahí aparece la información, para qué sirve esta planta, medicinal, mágica o lo que sea. Entonces, ¿qué hizo Antonio cuando tuvo la Biblia en sus manos? La dietó. Eso es su forma de conocimiento. Entonces iba leyendo sus páginas, que me imagino que no sabría leer, simplemente era como un ejercicio simbólico de ir pasando las páginas,
Hasta que en un momento, pasadas las restricciones, el aislamiento y demás, era como si lo hubiese consumido, faltaba que comiera las páginas, ¿no? Y, y dice que le apareció Jesús, ¿no? A partir de las visiones de la ayahuasca, ¿no? Y muchas otras cosas que supo sobre ese libro que le traían estos nuevos colonizadores, perdón que lo diga así, ¿no? Porque no en todos los casos, pero en muchos casos, digamos, son una espiritualidad intolerante, digamos, que no justamente tiende a destruir a los otros conocimientos. Y bueno, esa es una de las tantas anécdotas. Como, Perdón, Diego, sí, quería como meter aquí una cuestión. Parece sumamente interesante esto que mencionas y retomando algo que habéis dicho de las culturas monofásicas y polifásicas, hay un psicólogo norteamericano, discípulo de Jung, James Hillman, que justamente habla de cómo, digamos que Occidente, a través del cristianismo, fue forjándose una idea de un solo estado de conciencia, ¿no? Digamos, el Dios absoluto como una única verdad, una única forma de entender el mundo, etc. Pero él dice que justo estamos en un proceso como de reaparición de lo que él llama el politeísmo psíquico. O sea, que empiezan a surgir muchos otros centros de gravedad, muchas otras voces, la diversidad, la pluralidad, todo este deshacimiento de un solo estado de conciencia. Pero bueno, entonces queda la cuestión de cómo volvemos a reencontrarnos con esta otra pluralidad de voces cuando ya nos colonizó este estado de conciencia, este estado monofásico. Y bueno, me trae también un poco a la mente la cuestión de Víctor Turner, justo que hablaba de los ritos de paso, de transitar de un estado a otro a través justamente del ritual, de este proceso liminal que te permite justamente entrar en esta otra visión del mundo propia de como una transición a un estado de madurez o de entendimiento, y que justamente su esposa Edith Turner habla de cómo ella al entrar en contacto con otras culturas, de pronto, después de cierto tiempo de pasar con ellos, de vivir sus ritos de iniciación, empieza ella físicamente a percibir como los espíritus, ¿no? claro, Y los dioses sí. propios de esta cultura. Entonces, esto me hace pensar cómo la conciencia, la narrativa que tenemos, el entendimiento que tenemos acerca de la realidad, determina en gran medida justamente qué tipo de experiencias tenemos y cómo las sustancias psicoactivas, y más que las sustancias, o sea, como lo que tú dices, ¿no? El know-how, ¿no? El conocimiento técnico de estos estados liminales es lo que nos permitiría transitar de una realidad a otra. Entonces, bueno, quiero comentar un poco eso y que nos hables un poquito más de cómo tú vives este proceso, tú siendo antropólogo, de pronto entrando en contacto con muchas otras culturas, con muchas otras visiones, cómo se construye tu visión de la realidad. Bueno, ahí hay dos temas sumamente interesantes. Uno que me llega muy de cerca, porque nombraste a Edith Turner, es uno de los artículos que hemos traducido para nuestra revista académica, YPONEM, de nuestra facultad. Ahí la tengo por aquí. Ahí está. Bueno, hemos traducido dos de los artículos, pero el más famoso es una manifestación espiritual visible en Zambia, donde lo que nos enseña ese trabajo etnográfico es que justamente, a diferencia, como decíamos, de los viejos antropólogos, Edith, que en realidad era inglesa, blanca, formada en el catolicismo, en el cristianismo, vuelve a los Dembu, esta tribu africana, después de muchos años. Ellos habían estado visitándolos allá por la década del 50, y en los 80 tiene esta experiencia en donde, en primer lugar, el médico brujo, digamos, el witch doctor, como dicen los ingleses, o el chamán Dembu, la invita a formar parte del equipo
de ayudantes. Así que ya ahí ya hay un involucramiento y una responsabilidad que recae sobre ella, que lo toma por supuesto muy en serio. Y después está todo el relato que hace, que también me parece sumamente importante y a destacar, que es que van visitando distintos lugares con plantas y árboles a los que le realizan ritos, cantos, es decir, se van involucrando con cada una de esas plantas, que por supuesto para el mundo originario tienen esencias, podríamos decir hasta tienen conciencia, ¿cierto? Perspectiva, digamos, desde el punto de vista de Viveiros de Castro, el perspectivismo amerindio, ¿no es cierto? Todas las cosas tienen una perspectiva. Y luego recién, cuando se va involucrando con los tambores, con todo el ritual, con toda la gente que estaba acompañando a la enferma, a la paciente, eh, bueno, se describen muy detalladamente todos los ritos y en un momento, cuando eso llega al clímax, al éxtasis, y realmente ella no está haciendo una observación distanciada, supuestamente neutral, todo lo contrario, está completamente metida emocionalmente, incluso describe que le vienen recuerdos amargos, así que llora junto con toda la gente que está tocando los tambores y demás, y en un momento ve algo que muchos de los africanos no lo vieron, otros sí, pero siendo ella justamente la antropóloga, digamos, de otro mundo, europea, puede ver una manifestación visible, como la llama, saliendo de la espalda de la paciente y el chamán que teóricamente la mete dentro de una botella y bueno, después empieza toda esta discusión que todavía continuamos acerca de la eficacia simbólica de Levi-Strauss y si esto va más allá de la eficacia simbólica y demás. Pero lo interesante es cómo cuando realmente uno deja esos prejuicios propios del paradigma occidental moderno, que nosotros lamentablemente estamos formados en ese paradigma y esas formulaciones de cuño positivista, es cuando realmente se deja arrastrar por la emocionalidad, ella puede tener esa visión, ¿no? Y ya después en otro artículo posterior, que se llama La realidad de los espíritus, completamente revolucionaria, porque le está planteando ahí mismo a la academia el desafío de pensar que los espíritus realmente no existen, ¿no? Que yo creo que, bueno, habría que ver un poco, digamos, matizar un poco la visión de Edith Turner. Creo que desde el propio mundo científico occidental, como tenemos a Hillman, que vos mencionabas, tenemos a Jung, y me parece que la visión de que esos espíritus, esas esencias, que también son pensamientos, son manifestaciones psíquicas, no tendrían una existencia completamente independiente, sino que serían, como dicen muchos lamas tibetanos, tienen una existencia semi-autónoma, ¿no? A mí me gusta pensar que en realidad esto es así, pero igualmente pensar esto es que se caiga toda la estantería del paradigma occidental moderno de cualquier forma, ¿no? Así que tampoco esto está demasiado aceptado dentro de los claustros universitarios. Y Claro, respecto a... perdón, solo justo recordé una anécdota un poco graciosa de esto que mencionas. Justo Terence McKenna hacía muchas bromas acerca de la definición junguiana, ¿no? Decía que esta idea de que fueran arquetipos semi-independientes, ¿no? Con una cierta cualidad autónoma, decía que sí servía como para, en cierta forma, satisfacer al ego científico, como para tener una descripción más o menos aceptable del fenómeno, pero que en el fondo no nos seguíamos con la misma gran incógnita de qué es eso que estamos ahí experimentando, ¿no? Y me parece que es algo que es gracioso la manera en la que lo narra Terence, pero lo que está poniendo en juego creo que es lo que es más importante ahí, ¿no? Que es esta cuestión de cómo podemos definir eso que estamos ahí experimentando y por lo tanto creo que uno de los conceptos de los que hablaste aquí viene perfecto, creo, retomar lo que es esta cuestión de la decolonialización, ¿no? Como esta idea
que hablábamos también off the record de los múltiples, de la necesidad de explorar estos múltiples estados como una manera diferente de entender a la sociedad, haciendo esta distinción de monofásico y polifásico. Entonces, yo te quería preguntar ahí, yo sé que has estado trabajando en un libro, hablábamos de esto antes, donde abordas este tema de la decolonialización y el pensamiento transpersonal, el transpersonalismo. Y bueno, no sé si puedes platicarnos un poco de eso, porque me parece importante en el contexto también de América Latina, ¿no? Donde ciertamente hay diferencias entre una visión antropológica inglesa de todo este tema, desde la manera en la que nombran al hombre medicina como witch doctor y todas estas cosas, y otro caso muy diferente al que ocurre en América Latina, donde ha ocurrido todo un fenómeno de sincretismo entre los conocimientos originarios y todo lo que ha ocurrido en siglos recientes. Entonces, ¿qué puedes platicarnos con respecto a esta cuestión de esta dualidad entre lo transpersonal y el pensamiento antropológico establecido? Bueno, sí, justamente es, si todo sale bien, para febrero, marzo o abril del año que viene, 2021, eh, eh, la casa editorial Biblos de Buenos Aires vuelve a confiar en nosotros y teóricamente van a publicar, el libro ya está terminado, escrito y revisado, con ese título, Transpersonalismo y Decolonialidad, que sí espero que, a diferencia de Los espíritus que no se encuentran en México o Antropología transpersonal, que me parece que tampoco, estoy seguro que este sí va a llegar, seguramente va a llegar a algunas librerías españolas y a México también, y a distintos países de América Latina, eso estoy seguro. Donde, bueno, trato de aunar el transpersonalismo con el giro decolonial, como se llama, que es está bastante, una moda bastante intelectual muy importante en toda en lo que es la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que la modernidad y la pandemia también nos está llevando a esta reflexión. Está en una situación terminal, digamos. Lo que le estamos haciendo al planeta ya es irreversible, no tiene retorno. Aquí, además de la pandemia, aquí en nuestra ciudad de Rosario, los últimos 3, 4 meses, tenemos nosotros unas islas y unos humedales que han sido arrasados con incendios, igual que está ocurriendo en el Amazonas de Bolsonaro, o en los últimos tiempos en Brasil y en distintas otras partes del mundo, con intereses, no sabemos todavía si inmobiliarios, ganaderos o quizás la industrialización animal, porcina, algo que se viene aquí también en nuestro país, es decir, lo que va a traer nuevas pandemias, lo que va a traer más contaminación de estos humedales que deberían estar preservados, y bueno, hemos estado en una situación realmente irrespirable. Y bueno, Argentina y Brasil son dos países de América Latina con mayor tala de bosques. En Argentina en los últimos 20 años se ha destruido el 80% de los bosques naturales, ¿no? Entonces, esta es una situación ya extrema de la cual yo soy muy pesimista y creo que si hay algún resquicio de que podamos seguir como especie humana sobre el planeta, es volver a el know-how que hablábamos antes, volver a reconectar, como decía Terence McKenna, reconectar con esta matriz que le podemos llamar inconsciente colectivo, no sé, los antiguos griegos le llamaban el anima mundi, el alma del mundo, no importa cómo lo llamemos, pero sí que es urgente reconectar con eso antes de que directamente digamos, seamos eliminados directamente de la faz del planeta, ¿no? Y entonces la visión moderna, que es
justamente el principio de las oposiciones excluyentes, que es esta la diferenciación absoluta entre el sujeto y el objeto, o sea, la mente y el resto, o sea, la naturaleza está por fuera de nosotros, nosotros no pertenecemos a la naturaleza, sino que es nuestra enemiga incluso, ¿no es cierto? Y la tenemos que dominar. Esta cuestión de la objetividad, del materialismo filosófico, del pragmatismo ético que permite todo, digamos, la idea del crecimiento ilimitado, de la acumulación ilimitada, como si eso, digamos, fuera posible, la explotación extrema de los recursos, no solamente naturales, también humanos, el tema de la competencia, ¿no es cierto? Y todo esto, bueno, me parece que si el giro de Colonial, digamos, propone una ecología de saberes y volver a rescatar estos otros saberes más integrales que todavía, a pesar de la modernidad, continúan más o menos vigentes, tanto podemos ser el chamanismo indígena en nuestra América, como las filosofías orientales y las prácticas orientales, etcétera, o africanas también. Lo que yo veo es que los intelectuales del giro de Colonial no tienen experiencias transpersonalistas. Básicamente, les falta, digamos, carecen de experiencias sostenidas en contextos originarios, con cualquier tipo, digamos, de estado ampliado de la conciencia que permita esa reconexión de la que hablábamos antes. Y por el otro lado, los transpersonalistas, que también es un término muy abarcativo, porque ahí incluyo todo, desde los antropólogos o psicólogos transpersonales hasta los neuroquímicos, que me parece que siguen siendo los más reduccionistas. Los conozco bien porque he estado en varios congresos, el Congreso Mundial de la Ayahuasca, que es el último que se realizó en Girona, en España, el anterior que se realizó en Brasil. Bueno, he podido conocer a algunos de ellos muy célebres, muy famosos, y cuando uno habla, digamos, con ellos por fuera, digamos, de los foros y demás, y conoce realmente su verdadera, digamos, pensamiento sobre el asunto, son los que menos creen en las cosmovisiones indígenas, ¿no? Eso no son aquellos que te dicen por qué tenemos que creer en los espíritus, qué es esto de los indios de los espíritus. Entonces, bueno, nuevamente otra vez es el conocimiento del paradigma occidental moderno que se sobrepone o que niega o que desplaza, digamos, a los otros conocimientos, de los que, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos es el que propone la idea de eh, eh, hacer una ecología de saberes, ¿no es cierto? Es entrar en un diálogo, pero ese diálogo no tiene que ser un diálogo paternalista, digamos, de diferencia de poder, tiene que ser un diálogo de igual a igual, ¿no? Y me parece que la única manera de llegar a ese diálogo es que cada vez haya más profesionales, intelectuales que se asomen, ¿cierto?, a los estados ampliados de la conciencia, justamente, ¿no? Entonces, en este libro hablo de eso, trato de hacer esa... eh, eh, digamos, esa compatibilización entre el giro de Colonial y el transpersonalismo. Por otro lado, al transpersonalismo también le falta una bajada política, digamos, ¿no? Algunos, depende de quién estemos hablando, también, sobre todo en el norte global, hay gente que mete todo en una bolsa y hablan de los psicodélicos y están ya a punto de transformar algunas de estas cosas que han sido robadas, por ejemplo, al conocimiento mesoamericano, por ejemplo, y hacer una pastilla de psilocibina. Y O patentar la palabra psilocibina, hace sí, poco o llegaron también a eso. en su momento también una compañía norteamericana pretendió patentar el ayahuasca, ¿no? En los años 90, que después eso fue COICA, que es la Asociación de Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica, tuvo que realizar un juicio a nivel internacional. Bueno, esa patente venció, tengo entendido, en 2013, por ahí, pero de cualquier manera siempre estamos ante esa situación, ¿no es cierto? Vamos por más capitalismo, digamos, Sí, y sí, sí. que a partir de terapias asistidas con pastillas, donde todo ese know-how
indígena del que hablábamos no tiene ninguna importancia, y seguimos avanzando, destruyendo, digamos, los bosques y contaminando los ríos y arrinconando a las poblaciones, como pasa aquí en nuestro país, que, bueno, visité el norte el año pasado. De la cantidad de chamanes que había, Wichí, por ejemplo, es una etnia del norte de nuestro país, sumamente interesante, muy famosos por ahí en el resto del mundo por su relación antigua y milenaria con el cebil o el vilca. Es una semilla de un árbol psicoactiva que junto con la manita muscaria sería el uso más antiguo de la humanidad, porque también anda por ahí 4.000, 5.000 años de uso ininterrumpido hasta el día de hoy. Pero a diferencia de otras épocas, en la provincia de Formosa, por ejemplo, que es donde se asentaban, donde se asientan todavía, ya no queda ningún chamán. Desde hace muchos años, incluso consultando a colegas, no existen más. Y en la provincia de Salta, donde también se asientan, en mi última visita pude rastrear solamente tres chamanes, de los cuales uno solo es realmente, indudablemente de linaje, ¿cierto? Es decir, con un poder más importante, que se considera más poderoso, digamos, que otros que han buscado solamente tomando el civil, digamos, llegar a convertirse en médicos tradicionales, ¿no? Entonces, y cada vez los arrinconamos más, cada vez se los presiona, digamos, destruyendo su hábitat. Y bueno, entonces yo muchas veces digo, hace poco en otra entrevista, no pretendamos después aprender de un conocimiento al cual seguimos empeñados en erradicar. Entonces, bueno, esto es lo que un poco se va a leer en mi próximo libro. Y hay 4 capítulos dedicados a, bueno, los intelectuales decoloniales hablan de que las ideologías europeas o eurocéntricas que hasta ahora fracasaron, y que justamente deberíamos empezar a mirar más hacia las filosofías que todavía sobreviven, o las que aparecen como ideas fronterizas a partir de las luchas de los pueblos en nuestra América. Estoy hablando de la cristiandad, el conservadurismo, el liberalismo y sus neoliberalismos, y el marxismo y sus neos. eh, eh, Todas estas ideologías, curiosamente, han perseguido con una hazaña impresionante a los chamanismos, ¿cierto? O sea, estas otras formas de conocimiento integrales que conectan a través de los estados ampliados de la conciencia y que conocen en forma polifásica a través de varios estados. Hago una historización de eso, ¿no es cierto? Seguramente ustedes, algunas cosas son conocidas en la historia y otras creo que no tanto, por lo menos en idioma castellano no se conoce aquí con mucho detalle, por ejemplo, la persecución que realizó la Unión Soviética con el chamanismo siberiano, al que prácticamente podemos decir que fue eliminado, ¿no? Bueno, cuento muchas cosas, cuento también sobre algunos antropólogos famosos soviéticos, como el famoso Vladimir Bogoras, y cómo se fue adaptando y cambiando había tenido experiencias anómalas, inclusive, con chamanes en el año 1910, 12, 15. En los años 20, con los primeros años de la Revolución Soviética, cambia de opinión, digamos, para adaptarse a los nuevos rumbos, donde, bueno, todavía había una benevolencia hacia los pueblos originarios de Siberia, los pueblos del norte. Y en los años 30, con el estalinismo, vuelve a cambiar la situación y se da rienda suelta a la persecución total, ¿no? Del fenómeno. Y Bogoras vuelve a cambiar, ¿cierto?, su opinión y llega a decir incluso dentro de los medios académicos que había que destruir directamente a este sistema de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar si vamos al caso de Perú,
y en su momento la guerrilla de Guzmán, el genocidio del que nunca se habla, que es el genocidio ayáninca, o sea, del pueblo ayáninca, donde también se arrasó con gran cantidad de ancianos, y muchos de esos ancianos eran chamanes. Y sabemos que cuando un chamán muere, o en este caso es asesinado, por las ideologías de la modernidad, sea el cristianismo, el marxismo, no me importa, o el neoliberalismo, es como si incendiaras una biblioteca entera, ¿no? Es una transmisión oral que es muy difícil, digamos, de reconstruir, ¿no? Hace Y aquí poco hubo incluso un video que se volvió viral de un chamán sí, asesinado en Guatemala, me parece. Sí, sí, en son Guatemala. imágenes extremadamente fuertes y sí te lleva a pensar en la cantidad de conocimiento que ahí se pierde. Creo que en general, o sea, todo lo que hablas de tu libro es algo súper valioso porque justo estás, te lo decía cuando me lo comentaste, justo estás uniendo dos polos, ¿no? Uno acusa al otro de creer en supersticiones y entra en estas cruzadas para desmitificar la experiencia psicodélica utilizando todo este conocimiento de las neurociencias reduccionistas, al fin y al cabo. Y por otro lado, pues también las personas que tratan de estudiar el tema de la colonización, de la decolonización, perdón, no profundizan en la esencia de lo que los debería diferenciar, que estaríamos hablando de esta cuestión entre lo monofásico y lo polifásico. No son personas que opten por esta exploración de las diferentes facetas de la conciencia. Entonces creo que al menos de una forma teórica, pero con tu libro estás haciendo una invitación a unir estas dos cuestiones que normalmente no se les pone atención. Y eso creo que está increíble. Y además trato de mostrar con varios ejemplos de psiconautas que hemos conocido a través de tantos años, de que realmente estas experiencias, cuando realmente son profundas, cuando realmente hay un set y un setting, que esto es muy importante, realmente como debe ser, provoca una descolonización mental. A lo que Exacto. voy es que quizás en una ceremonia, en una noche, sea con hongos psilocíbicos y con un chamán que está cantando y con ayahuasca, de pronto se cae, como siempre digo yo, todas las estanterías del paradigma de la modernidad occidental, ¿no? De pronto hay gente que tiene diálogos, como ustedes saben, con las plantas, y esto provoca un cambio total en cuanto a la relación con ese reino que también tiene conciencia, digamos, con los animales. De pronto hay personas varones que se transforman o de pronto asumen una identidad femenina, y entonces, digamos, el heteropatriarcado empieza a verse también por lo menos conmovido, por lo menos sacudido por estas experiencias, ¿no es cierto? Y viceversa, mujeres que de pronto se identifican con el varón, con la masculinidad, y entonces también tenemos una serie de estudios que se han hecho de homosexuales, por ejemplo, muy traumatizados, digamos, a partir de las ideologías de la modernidad y de la cristiandad, que de pronto a través de experiencias donde en estados muy profundos, no ordinarios de la conciencia, donde se han encontrado reconfortados, bueno, hay una serie de experiencias muy alucinantes, ¿no? Y cómo han vuelto de esas experiencias empoderados, ya, digamos, asumidos con lo que realmente son, con lo que es, y en definitiva, el espíritu, digamos, no es ni masculino ni femenino, ni viejo ni joven, es en ese sentido, digamos, por eso digo, trato de demostrar también con varias data que estas experiencias nos llevan justamente a la decolonialidad mental, ¿no? Y entonces, esto es me parece que es lo más importante y lo que une de alguna manera el giro decolonial con el transpersonalismo, digamos. Por lo menos a mí me resultaba compatible inmediatamente, ¿no? Ahora hay una serie, digamos, de dificultades, ¿no? Que pasan por todo esto que hemos conversado, ¿no?
Al menos nosotros tratamos de, digo nosotros porque es todo el equipo de Fundación Mesa Verde, de mi centro de estudios, que es el Centro de Estudios en Antropología del Conocimiento y la Conciencia, el CEAC, tratamos, digamos, de hacer realidad esta ecología de saberes de la que habla Boaventura, con un curso de posgrado, nada menos que en la Facultad de Medicina de nuestra ciudad, que es el pionero, tengo entendido, en América Latina. Hay algunas experiencias similares, pero no un curso de posgrado, digamos, avalado por el colegio de graduados en medicina y por el propio rectorado de la Facultad de Medicina. Y ya hace 6 años que venimos dictando este curso, donde hablamos un poco de medicina tradicional indoamericana de todas las regiones, y donde invitamos a médicos tradicionales o chamanes indígenas que den sus propias clases en la Facultad de Medicina, ¿no? Es una cosa realmente que hasta nosotros estamos asombrados, porque 10 años atrás, por ejemplo, quisimos dar una charla en la Facultad de Medicina, una charla pavota, era sobre nada extraño, sobre cómo llega, digamos, las parteras empíricas junto con médicos diplomados en zonas alejadas del río Ucayali en el Amazonas, donde por otro lado no llegaba la medicina occidental, ¿no? Y cómo se hacía atención primaria de la salud con chamanes y parteras empíricas y enfermeros o médicos universitarios. Se nos negó, de pronto no había aulas, de pronto no pudimos dar esa charla, ¿no? Porque, ¿qué es esto? Es magia, brujería, ¿no? Y si 10 años, 15 años después, que estaba Oneiros y Ibra hablando de esto, de este cambio de conciencia que también hay, sobre todo en la gente, las nuevas generaciones, que espero que vayan empujando hacia el esperado, la esperada transmodernidad. Enrique Dussel, que ustedes lo conocen bien, de la UNAM, que es argentino y también es mexicano, habla de la próxima transmodernidad, ¿no? Que quizás tardemos 200 años en llegar hacia ella, pero bueno, pero creo que si estaremos en camino hacia eso va a ser también a partir de el cambio que produzcan los estados ampliados de la conciencia bien utilizados dentro de su contexto. Y entonces, entre los médicos que nos visitan tenemos a Guarapires Acandirú, un gran amigo que es guaraní, Payé guaraní, don Héctor Sarmiento, que pertenece a una etnia muy pequeñita de nuestro país, son muy poquitos, que son los Chorote, una persona increíble que solo trabaja con la mente, con los sueños lúcidos y con los sueños transpersonales. Él no usa plantas ni tampoco da plantas, pero es impresionante verlo trabajar. Hace poquito hablé por teléfono con él. Vive muy en el norte de nuestro país, casi cerca de Paraguay y de Bolivia, de la frontera. Tenemos también como invitada a Josefina Amalia Calderón, que es la hija del famoso Tuno Eduardo Calderón Palomino, que hizo famoso Douglas Sharon con su libro El chamán de los cuatro vientos, especialista en la huachuma, ¿cierto? El San Pedro, el cactus de San Pedro. Nos ha visitado también, y espero que podamos tenerlo el año que viene, a Rafael Carrillo Pisano, que es Huirrárica, o Huichol, así que pertenece ahí a las tierras del norte de México. Lo tenemos a Fernando Muñoz, que es el nieto de don Antonio Muñoz, y Pivo con Ivo, el tema de la ayahuasca, y a don Germán Romero, que es el representante de otro pueblo originario de nuestro país, que son los Com, los Tobas del Chaco, que también es sumamente interesante la forma en que trabaja. Es decir, ellos tienen sus clases donde cuentan su propia biografía y donde bueno, llevan un poco al alumnado algo de estos conocimientos, un poquito, aunque sea de estos profundos conocimientos. Y bueno, esta es nuestra granito de arena, nuestra contribución a esa ecología de saberes, ¿no? Igual sigo siendo muy pesimista en cuanto a que se pueda cambiar algo en la situación actual. Creo que igual estoy de acuerdo con Joseph Pericla en que el inconsciente y naturaleza es prácticamente lo mismo, o que la mente es parte consustancial de la naturaleza, y que esta pandemia
que encima tiene ese aspecto respiratorio, digamos. El planeta necesita respirar y simbólicamente, digamos, afecta, ¿no es cierto?, sobre todo al aparato respiratorio, digamos, es nuestro propio inconsciente colectivo, es la propia naturaleza la que nos está frenando y nos está diciendo, bueno, van a seguir así hasta suicidarse colectivamente o piensan cambiar algo, ¿no? Hace muy poquito también un chamán záparo, a través de una conferencia de ICERS, la gente de ICERS, que somos muy amigos, de Cataluña, España, de este záparo del Ecuador, decía que en las últimas ceremonias de ayahuasca los chamanes fallecidos, los espíritus, les comunicaban bueno, que este virus en algún momento se va a debilitar, pero que en realidad tenemos que volver a las fuentes, tenemos que volver a las plantas. Y bueno, temo que ese regreso sea de la peor forma, ¿no es cierto? Sí, no, lamentablemente como que quizás necesitamos este escenario catastrófico para darnos cuenta de que hay una necesidad de un cambio radical, ¿no? Y bueno, ahora que mencionaste a Enrique Dussel, bueno, él fue profesor mío en la maestría. Uy, qué genial. Sí, ¿no? Y uno de los temas que tocaba que me parece fundamental en el pensamiento contemporáneo es la relación con el otro, ¿no? ¿Y qué es este otro? O sea, más allá de el otro en otra cultura, los chamanes, etcétera, etcétera, también un poco entender que hay una otredad interna, o sea, más allá del ego, más allá de la conciencia ordinaria, hay una otredad con la cual nosotros nos podemos relacionar a través de las plantas y que también nos lleva justamente a la vinculación con este gran otro que es pues la naturaleza, ¿no? El cosmos un poco. Entonces, en esta relación del uno con el otro, o la mismidad, digamos, con la otredad, pues justamente han aparecido algunas propuestas muy interesantes. Una de ellas me parece que, no sé si lo conoces, esto de la etnopsiquiatría. Sí, Tengo aquí este libro de Toby Nathan ajá. sobre la locura de los otros. Y justamente es una propuesta, a mi parecer, todavía un poquito como colonial, o sea, en el sentido en que propone estudiar los sistemas chamánicos de salud mental y cómo ellos curan o cómo ellos entienden las enfermedades, por ejemplo, como posesión de espíritus o como cosas por el estilo, y tratarlo, o sea, en contacto con otras culturas, respetar los otros diálogos, los otros discursos para como trabajar a partir de un sistema multicultural de la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te quisiera preguntar, como antropólogo transpersonal, ¿cuál es, o sea, bueno, nos queda poquito tiempo, pero ¿qué dirías tú que es como los mensajes esenciales de qué es lo que necesitamos como cultura occidental cambiar para transformar y entrar en contacto con lo otro? Y solamente quiero expandir un poquitito más esta cuestión porque se tocó ligeramente el tema como de las abducciones, etcétera. O sea, creo que este tema de las abducciones, o este tema del contacto con los espíritus, con los dioses, con el otro mundo, justamente tiene que ver con el otro, ¿no? O sea, ¿qué es el otro? Y cómo desde la antropología, qué herramientas tenemos para vincularnos con esta otredad que se escapa a la conciencia egoica. El ideal es que vayamos justamente hacia un abandono de lo más negativo, por lo menos, de las dimensiones y las facetas más negativas del paradigma occidental moderno, abandonar esa modernidad, como dice Dussel, ir de a poco hacia una transmodernidad. Creo que ahí los enteógenos son una ayuda, pero no solamente, también las prácticas de meditación, el yoga, bueno, en fin, el ayahuasca no es para todos, la psilocibina no es para todos, o el sevil tampoco es para todos. Hay algunos que se sentirán más cómodos con la meditación, otros con el Dzogchen, otros con diferentes tipos de prácticas. El tema es que esas prácticas nos vayan llevando justamente colectivamente hacia una nueva vinculación con la tierra, con la naturaleza, como decíamos, con ese anima mundi o ese psique tu cosmos, decían los antiguos griegos, ¿no es cierto? Y,
en ese sentido, digamos, reconectar con nuestra propia alma y con el alma del universo, ¿no? Del alma del cosmos. Creo que realmente estoy convencido que estas 4 ideologías de la modernidad eurocéntrica han fracasado. Seguimos planteando, de hecho, los mismos autores posmodernos que hablan desde un locus situado en el norte global y en Europa, vuelven a plantear más de lo mismo, o por lo menos no se sale nunca de esa matriz que es la modernidad, por más que parezcan novedosas las guías, y creo que tenemos que empezar a guiar por justamente filosofía como las del buen vivir, ¿no? Que proviene del mundo andino, o se habla mucho también de el Ubuntu como una propuesta filosófica del África Central y de Sudáfrica. En fin, esta otredad me parece que también eclosionó en su momento en el siglo XX, cuestionando el materialismo dentro de una época que era la época de la Guerra Fría y que realmente quizás por primera vez la gente sintió que podía estallar por los aires, digamos, y destruirse el planeta, que fue este tema de los platillos volantes, ¿no? De los ovnis, ¿no? Y ahí también es otra parte importante de nuestros estudios como antropólogos transpersonales, ¿no? Parece que la ufología también no ha hecho demasiado por aclarar este tema, y creo que ahí no tengo dudas que desde la antropología de la conciencia o transpersonal, y juntamente con una transdisciplina, con filósofos, psicólogos, etcétera, se pueda arribar a un mayor entendimiento de este fenómeno que involucra a la conciencia, sin lugar a duda, y que transmite un mensaje mitológico también, ¿no es cierto? Claro que sí, Diego. Un mensaje planetario, digamos, todos formamos parte del mismo planeta, y de aquellos años 50 para acá fue cambiando también el estereotipo, ¿no? De aquellos platos remachados que ya no se ven más, hemos pasado a casi espíritus luminosos, ¿no es cierto? Que nos transmiten de alguna manera ese mensaje, ¿no? Creo Sí, que de todo hecho, apunta, digamos, hacia eso. Diego, de hecho, nos encantaría posteriormente tener un programa especial donde podamos hablar específicamente de ese tema, junto con el tema de las anomalías en general. Es así como Sí. uno de mis pasiones. Lamentablemente ahorita ya se nos acabó realmente el tiempo y ya el sistema va a cerrar la conversación, pero bueno, Perfecto. te agradecemos de verdad por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido. Estaremos dándole difusión a tu trabajo, y en todo lo que te podamos ayudar cuentas con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias, Diego. Esto se va a acabar en cualquier momento, pero bueno, gracias de nuevo. Gracias, chicos, y nos estamos viendo cuando ustedes quieran. La verdad que lo disfruté mucho. Aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía, y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos, en donde podrán aprender más de la mano de investigadores y activistas. Suscríbanse para recibir el contenido que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Spotify, Facebook y YouTube.